Cuando vi su silueta desde la ventana del garaje, mi estómago se contrajo de una forma que no sentía desde hace años. No fue miedo, no fue culpa, fue algo más profundo. Más peligroso. Estaba allí, de pie, bajo la luz anaranjada del atardecer, con esa expresión distraída mientras inspeccionaba el motor. No sabía que lo observaba. No sabía que, en ese momento, algo en mí ya había empezado a resquebrajarse. Caminé despacio hacia la cocina, intentando convencerme de que todo estaba en orden, que solo era mi sobrino ayudándome con el coche, que todo era inocente. Pero cada paso sonaba hueco. Porque 3 semanas antes, cometí un error. Uno pequeño. Insignificante, o eso creí. Le mandé un mensaje. Solo uno. ¿Puedes ayudarme con el auto? Estoy falando de nuevo. Pero ese mensaje fue el comienzo. El mensaje que encendió una chispa. Que abrió una puerta que nunca debí empujar. Él respondió al instante. Y ahora estaba allí. En mi casa. En mi garaje. Con mis herramientas. Con su camisa manchada de grasa. Con esa mirada que ya no era solo la de un sobrino. No, algo había cambiado. Yo lo sentía. Y antes de que siga contándote cómo se desmoronó mi mundo piedra por piedra, cuéntame en los comentarios desde qué país me ves, y responde a esto. ¿Alguna vez algo tan pequeño como un mensaje cambió tu vida para siempre? Me desperté con esa sensación conocida de rutina, la misma luz filtrándose por las cortinas, el mismo silencio en la habitación, la sombra vacía del lado de la cama donde él solía dormir. Mi marido había salido de viaje la noche anterior, algo relacionado con sus reuniones mensuales en la ciudad. La casa, sin su presencia, se sentía más grande, más hueca. Pero también más mía. Bajé a la cocina descalza, arrastrando los pies por el suelo de madera que crujía en las mismas partes de siempre. El café ya no lo hacía para dos. Solo para mí. La cafetera resopló como una vieja bestia cansada, y apoyé las manos en la encimera mientras observaba cómo el vapor subía, lento, disipándose en la nada. La camioneta había dejado de funcionar 2 días antes. Otra vez. Vieja, tesora, ¿cómo? Tantas cosas en esta casa. Le escribí al mecánico del barrio, pero no respondió. Pensé en llevarla al taller del centro, pero me aterraba la idea de manejar con ese sonido metálico que chirriaba cada vez que giraba la llave. Y entonces, sin pensar demasiado, le escribí a él. A mi sobrino. ¿Estás por aquí este fin de semana? El coche volvió a fallar. Tardó apenas 5 minutos en responder. Paso mañana por la tarde. No te preocupes. No te preocupes, eran palabras simples, amables, pero algo en mí se tensó al leerlas. Quizá porque no era la primera vez que hablábamos en tono más personal. Quizá porque recordaba cómo me miró en la última reunión familiar, cuando creía que nadie lo notaba. O quizá porque, en algún rincón oculto de mi conciencia, yo ya sabía que no era solo el coche lo que quería que arreglara. Pasé la mañana organizando la casa. Sin motivo real, más allá de ocuparme las manos y la mente. Barrí, fregué, doblé ropa, volví a doblarla. Me cambié de blusa 3 veces antes de optar por una blanca, sencilla, algo entallada. Para estar cómoda. Me dije. Pero no era solo eso. Cuando supe que estaba por llegar, fui al garaje a abrir la puerta y revisar el espacio. Las herramientas estaban donde siempre. El olor a grasa, a polvo, al metal del tiempo acumulado, llenaba el ambiente. Toque la superficie del capó como si pudiera intuir el problema por mí misma. No podía, por supuesto, el sonido de su camioneta fue inconfundible. Más nuevo, más potente que el nuestro. Entró como si siempre hubiera sido parte del lugar. Aparcó al lado, bajó sin prisa. Sonriente, con el cabello un poco más largo desde la última vez, camiseta oscura y jeans gastados. Traía consigo una caja de herramientas y algo más que no supe nombrar. Una energía. Una ligereza que contrastaba con mi casa pesada. Tía, dijo con esa voz ronca de siempre. ¿Lista para que te salve de otro desastre automovilístico? Reí, por inercia. Él no notó que mi risa sonó más nerviosa de lo normal. Oh sí, y decidió ignorarlo. Entramos al garaje, y le mostré lo que ocurría. Gyro la lave. Escuchó él. Sonido. Hizo una mueca que ya conocía, mezcla de diagnóstico y resignación. Es la correa de distribución, dijo. Otra vez, puedes arreglarla aquí, asintió, dejó la caja sobre el banco de trabajo, y empezó a sacar herramientas. Lo observé mientras se arrodillaba junto al coche, abriendo el capó, maniobrando con las manos manchadas de aceite. Algo en mí se retorció.
No era deseo, no todavía. Era nostalgia. De algo que nunca fue mío. Mi marido jamás supo arreglar nada. Nunca le gustó ensuciarse las manos. Siempre delegó en otros. Yo lo acepté. Lo amé igual. Pero ver a alguien tan cómodo entre engranajes, tan seguro, tan presente. Me desarmó un poco. Pásame la llave inglesa, dijo sin mirarme, la busqué. Se la entregué. Nuestras manos se rozaron, apenas. Él la tomó, sin prisa. Nuestros dedos se cruzaron por una fracción de segundo. No dije nada. Tampoco él. Trabajo avanzó, y con él, las horas. Le ofrecí agua, luego café. Al poco rato, ya charlábamos con naturalidad. Me preguntó por el jardín, por el viejo perro que teníamos. Me contó que estaba pensando en cambiar de trabajo. Dijo que se sentía estancado. Yo asentí. Lo entendía. A veces parece que uno solo vive para repetir lo de ayer, me atreví a decir, sí. Como si cada día fuera un eco del anterior, lo dijo mirando el motor, pero su voz era otra cosa. Una grieta. Una insinuación. Y yo sentí algo hundirse en mi pecho. Cayó la tarde. La luz naranja se filtraba por las rendijas del portón. El coche estaba casi listo. Él se secaba el sudor del cuello con un trapo viejo. Yo, de pie junto a la puerta del garaje, sentía el aire más espeso. Como si cada palabra que no decíamos colgara entre nosotros. Mañana lo termino, dijo. Necesito una pieza que no tengo. ¿Quieres cenar algo? Ya es tarde, me miró. Asintió, la cocina era el único lugar iluminado. Puse dos platos. Serví sobras del almuerzo. Comimos en silencio, como si cada bocado aplazara algo inevitable. Cuando se fue, ya era de noche. Le ofrecí la habitación de huéspedes para el día siguiente. Dijo que sí y yo subí las escaleras sabiendo que, aunque nada había pasado, algo ya había cambiado para siempre. La noche pasó con una calma engañosa, esa clase de silencio denso que no se quiebra ni con el sonido de un grillo. Me desperté temprano, antes que el sol, sintiendo la rigidez de los hombros por haber dormido mal. La casa parecía suspendida en el aire, detenida en un punto entre lo que había pasado y lo que podría pasar. Me senté al bord de la cama, todavía con la bata puesta, y por un momento solo escuché mi respiración. No era ansiedad. Era otra cosa. Algo más profundo, más complicado. Como si dentro de mí hubiera un péndulo que oscilaba entre la prudencia y el deseo, entre lo correcto y lo que me hacía sentir viva. Me levanté con lentitud, fui al baño, me lavé la cara con agua fría y me miré al espejo. Había algo distinto en mis ojos. No me reconocí del todo, bajé a la cocina sin hacer ruido. Preparé café y me lo tomé en silencio, mirando por la ventana que daba al jardín. El cielo aún era gris, pero prometía despejarse. Me pregunté si él ya estaría despierto. La habitación de invitados estaba al fondo del pasillo, con la puerta siempre entornada. No quise acercarme. No todavía. Dejé la taza en el fregadero y fui directamente al garaje. Quería tenerlo todo listo para cuando se levantara. Quería mostrarme útil, ocupada, como si no me pasara nada por dentro. Revisé las herramientas, moví un par de cosas, encendí la luz del techo y abrí un poco la puerta para que entrara aire. A los pocos minutos escuché pasos. Me volví con un gesto neutral, como si todo fuera normal. Él apareció en el marco de la puerta con el cabello despeinado y una camiseta vieja. Me saludó con un gesto de la cabeza y me preguntó si ya había desayunado. Le dije que sí. Mintiendo. Claro. No podía comer, volvió al trabajo como si nada. Se agachó junto al auto, revisó la pieza que le faltaba. Me explicó que tendría que ir a buscarla al centro, que en las tiendas cercanas no la encontraba. Le pregunté si podía llevarlo. Aceptó. Preparamos todo rápidamente y salimos juntos. El camino fue silencioso. Yo manejaba, él miraba por la ventana. El ambiente estaba cargado, pero ninguno de los dos parecía dispuesto a romperlo. Llegamos a la tienda, él bajó solo. Me quedé en el coche con las manos apretadas al volante. Cuando volvió, traía una bolsa pequeña y una expresión tranquila. Ya está, dijo simplemente. En el camino de regreso, él fue quien habló primero. Comentó sobre lo difícil que era conseguir piezas para modelos tan viejos, sobre cómo las cosas ya no se hacían para durar. Asentí sin decir nada. Cada palabra suya caía sobre mí como un suave recordatorio de que nada volvería a ser como antes. Volvimos a casa. Él se metió de nuevo en el garaje. Yo preparé algo para almorzar, aunque sin mucho apetito. Dejé los platos sobre la mesa y lo llamé. Comimos sin hablar, evitando las miradas largas.
A veces parecía que él quería decir algo, pero se detenía a medio camino. Yo tampoco sabía cómo empezar. Después del almuerzo, él volvió a trabajar. Yo lo observaba desde la puerta del garaje, fingiendo que leía algo en el móvil, pero en realidad solo lo miraba. La forma en que sus manos se movían con precisión, cómo se enfocaba en cada detalle. Era diferente a todos los hombres que había conocido. Había algo en su forma de estar en el mundo que me inquietaba. En un momento, se levantó y me pidió que le alcanzara una herramienta. Caminé hacia él, se la entregué, y nuestras manos se tocaron de nuevo. Esta vez, fue más prolongado. No apartamos la vista. No dijimos nada. Y sin pensarlo, nos besamos. Fue breve, contenido, pero real. Me aparté casi de inmediato. Me llevé la mano a los labios, como si pudiera borrar lo que acababa de pasar. Él bajó la mirada. No hubo reproches. Solo una tensión latente que ninguno supo manejar. Me alejé rápido, volví a la cocina. Respiré hondo, apoyé las manos en la encimera. El corazón me latía como si hubiera corrido una maratón. No podía creer lo que acababa de hacer. No. Podía creer lo fácil que había sido cruzar esa línea. Me senté en una de las sillas, incapaz de moverme. El silencio era tan intenso que incluso los sonidos del exterior me parecían ajenos. Escuché el sonido de herramientas, los pasos de él moviéndose dentro del garaje. Cada uno de esos sonidos era un recordatorio de lo que acababa de pasar. Pasaron casi 2 horas hasta que volvió a entrar. Traía las manos sucias, el rostro sudado, pero su mirada era serena. Me dijo que el coche ya estaba listo. Asentí. Quise agradecerle, pero no encontré las palabras. Él se quedó un momento de pie en la puerta, como si esperara algo más. No se lo di. No podía. Me voy, dijo. ¿Te quedas a cenar? La pregunta salió sola. Él me miró. Hubo un silencio largo. No supe qué responder. Solo. Vaya la morada. Cuando volví a levantarla, él ya no estaba. Escuché la puerta cerrarse y el sonido del coche alejándose. Me quedé sola en la cocina, rodeada de platos fríos y aire denso. Afuera, el sol empezaba a esconderse. La casa recuperaba su forma habitual, pero algo en ella, y en mí, ya no era igual. Subí a mi habitación, me cambié de ropa, me senté en la cama con la luz apagada. Pensé en mi marido, en cómo siempre confió en mí. Pensé en lo que acababa de pasar y en cómo, por un instante, sentí algo que no había sentido en años. No era amor. No era pasión. Era presencia. Era ser vista. Esa noche dormí mal. Me desperté varias veces, con el corazón agitado y la mente revuelta. Y aunque traté de convencerme de que fue solo un momento, solo un desliz, sabía en el fondo que era mucho más que eso. Sabía que esa grieta que se había abierto no se cerraría tan fácilmente. Sabía que, aunque nadie más lo supiera, algo dentro de mí ya había cambiado para siempre. A la mañana siguiente, el sol entraba tímidamente por las rendijas de la persiana. Me desperté con una extraña mezcla de alivio y culpa. La casa estaba completamente en silencio. Por un momento, me pregunté si todo lo del día anterior había sido producto de un sueño. Pero no. La sensación persistente en el estómago, ese nudo que se instala cuando una sabe que ha cruzado un límite, me recordaba que todo había sido real. Había pasado. Y yo lo había permitido. Me levanté lentamente, como si tuviera que arrastrar el peso de mis propias decisiones. Bajé a la cocina. Preparé café por costumbre, aunque el olor me revolvía el estómago. No tenía hambre. Apenas podía tragar. La silla frente a mí, vacía, parecía burlarse de todo lo que estaba tratando de ignorar. Miré el móvil. Ningún mensaje. Ni de él ni de mi marido. El primero no era una sorpresa. El segundo me inquietó más de lo que esperaba. Él siempre mandaba un buenos días cuando estaba fuera, incluso si era escueto. Revisé la señal. Todo bien. La red funcionaba. Entonces, ¿por qué el silencio? Pensé en llamarlo, pero algo me detuvo. ¿Qué le diría? ¿Qué tono usaría? No quería sonar diferente. No podía permitirme que sospechara algo. Así que guardé el teléfono y me aferré al café como si fuera una tabla de salvación. Miré por la ventana hacia el garaje. Todo estaba igual. El coche estacionado. Las herramientas guardadas. Todo ordenado. Como si nunca hubiera pasado nada, pero dentro de mí, el caos apenas comenzaba. Pasé la mañana moviéndome por la casa sin propósito. Cambié las sábanas. Lavé ropa. Limpié cajones que no necesitaban limpieza. Cualquier cosa para no pensar. Para no quedarme quieta. Porque en la quietud,
Todo se volvía insoportablemente claro. Alrededor del mediodía, el timbre me sobresaltó. Fui hasta la puerta con el corazón acelerado. Era él. Vestía una camiseta distinta, pero igual de informal. Traía en la mano una pequeña caja con la pieza que faltaba para terminar el arreglo del coche. No esperé que viniera. No después de cómo se fue la noche anterior. Me miró con una expresión serena, como si nada hubiera ocurrido. Como si la normalidad fuera aún posible, le abrí sin decir palabra. Él entró con esa naturalidad que había adquirido en los últimos días. Fue directo al garaje. Yo me quedé un instante en la puerta, dudando si seguirlo o no. Finalmente, lo hice. No podía ignorar lo que tenía frente a mí. No podía seguir fingiendo, lo observé mientras colocaba la pieza. Sus movimientos eran precisos, casi metódicos. No me miraba. Yo, de pie, con los brazos cruzados, luchaba por encontrar las palabras. Pero todo parecía frágil, peligroso. Como si cualquier frase mal dicha pudiera hacer estallar algo. Pasaron varios minutos en silencio hasta que él habló, sin dejar de trabajar. Hoy termino, dijo con tono neutro. No quiero dejarte el coche a medio arreglar, asentí. Las palabras me pesaban en la boca. Hubiera querido decir que no era necesario, que podía quedarse. Pero no lo hice. Porque sabía que no podía seguir jugando con fuego. Volvió al trabajo y yo regresé a la cocina. Preparé algo de almuerzo, sin ganas. Cociné para dos, aunque no sabía si él aceptaría quedarse a comer. Aún así, puse la mesa, como si con ese gesto pudiera recuperar algún tipo de orden. Cuando terminé, lo llamé. Tardó unos segundos en aparecer. Se sentó frente a mí sin pronunciar palabra. Comimos despacio, intercambiando frases cortas, casi automáticas. Comentarios sobre la comida, el clima, el tráfico. Nada que realmente importara. En algún momento, nuestras miradas se cruzaron. No fue largo, pero fue suficiente. No necesitábamos decir nada más. Ambos sabíamos lo que había pasado. Y ambos sabíamos que no debía repetirse. Cuando terminó, se levantó, lavó su plato y se despidió. Gracias por todo, dijo, y esta vez sí me miró directamente a los ojos. Cuídate, no. Respondí. Solo asentí con la cabeza. Lo vi salir por la puerta principal, y poco después, escuché el motor de su coche alejándose. Sentí una punzada en el pecho. No era tristeza exactamente. Era otra cosa. Algo más parecido a la pérdida de algo que nunca fue mío. Pasé el resto de la tarde sumida en un vacío difícil de describir. No podía concentrarme en nada. Leía, pero no retenía. Caminaba de una habitación a otra sin sentido. El tiempo parecía haberse detenido. Cada rincón de la casa tenía un eco distinto ahora. Al atardecer, decidí salir al jardín. El aire fresco me golpeó con fuerza, como si quisiera despertarme. Me senté en una de las sillas, bajo el rosal que mi marido había plantado años atrás. Observé las flores marchitas, las hojas secas acumuladas en la base. Sentí que reflejaban algo de mí. Me quedé allí mucho tiempo, perdiendo la noción del reloj. Cuando el sol comenzó a caer por completo, escuché el sonido inconfundible del motor de mi esposo. Entraba por el portón, más temprano de lo esperado. Mi cuerpo se tensó. Me levanté despacio y volví adentro. Tomé aire, arreglé un poco el cabello, traté de normalizar mi expresión. Entró con su maletín en la mano, dejó las llaves sobre la mesa y me saludó con un beso en la mejilla. Me preguntó cómo había estado todo. Respondí con frases breves, sonrisas cuidadosas. Me sentía como una actriz interpretando un papel que ya no comprendía. Él no pareció notar nada extraño. Se duchó, se puso ropa cómoda y encendió el televisor. Yo me senté en el sillón contiguo, fingiendo interés en lo que veía, aunque no prestaba atención. Cada gesto suyo, cada mirada, me taladraba la conciencia. Cenamos juntos, como siempre. Hablamos poco. Él parecía cansado. Yo, ausente. Cuando terminamos, me ofrecí a lavar los platos. Quería estar sola unos minutos. En el silencio de la cocina, con el agua corriendo y los cubiertos en mis manos, sentí las lágrimas subir. No lloré. No me lo permití. Pero estaban ahí, presionando detrás de los ojos. Subimos juntos a dormir. Él cayó rendido en la cama, como si el mundo estuviera en orden. Yo me acosté a su lado, mirando el techo. Esperando no sonar. Esperando poder cerrar los ojos sin ver el rostro de mi sobrino, sin recordar ese instante en que nuestros labios se encontraron. Ese momento que no debía haber existido, pero que ya formaba parte de mi historia. De nuestra historia.
aunque nadie más lo supiera. Aunque nunca se repitiera, el día siguiente comenzó con una extraña sensación de normalidad. Como si nada hubiese pasado, como si las últimas horas no hubieran trastocado el equilibrio precario que sostenía mi vida. Mi esposo se levantó temprano, como siempre. Lo escuché en la ducha, luego en la cocina, preparando café. Yo fingí seguir dormida unos minutos más, necesitaba espacio. Tiempo. Un pequeño margen para reorganizar mis emociones antes de enfrentar su mirada. Cuando bajé, ya estaba vestido, leyendo el periódico con la taza en la mano. Me saludó con un gesto suave, casi mecánico. Le respondí con una sonrisa contenida. Me serví café, evitando el contacto visual prolongado. Me preguntó si dormí bien. Le dije que sí. Otra mentira más para la colección, hablamos de cosas superficiales. El clima, el tráfico, una noticia sin importancia. Él parecía tranquilo, pero había algo en sus gestos, en la forma en que me observaba cuando pensaba que no lo notaba, que me hizo sospechar. ¿Intuía algo? ¿Sabía? ¿O solo era mi conciencia proyectando temores? Después del desayuno, me dijo que pasaría el día fuera, que tenía que ir al taller para revisar un problema con su vehículo de trabajo. Asentí sin objetar. Parte de mí sintió alivio. La otra parte, miedo. Miedo a quedarme sola con mis pensamientos. Cuando se fue, la casa quedó nuevamente en silencio. Pero no era el mismo silencio de antes. Ahora tenía un peso distinto. Una especie de eco de lo que había ocurrido en los últimos días. Caminé por las habitaciones como si pudiera encontrar alguna pista, algo que me ayudara a entender en qué momento se había quebrado todo. Fui al garaje. La luz natural se filtraba por las rendijas, y todo estaba en orden. Demasiado en orden. El coche, reparado. Las herramientas, limpias y guardadas. La silla donde él se sentaba. El banco con manchas de aceite. Todo estaba allí, inmóvil, testigo de algo que había sido y ya no era. Me quedé allí un largo rato, con la mano apoyada en el capó del coche, como si esperara que el metal frío me diera alguna respuesta. Pero no la hubo. Solo el silencio. Solo el recuerdo. Subí de nuevo. Pasé horas haciendo nada. Cambiaba de habitación sin saber por qué. Encendía la televisión y la apagaba al minuto. Revisaba el móvil, aunque sabía que no habría mensajes. Ni de él, ni de nadie. Me sentía invisible en mi propia vida. Al mediodía decidí salir al jardín. El sol caía con fuerza, y el aire olía a tierra caliente. Me senté en la misma silla de siempre, esa que da al rosal. Las flores estaban marchitas, y por un instante pensé en regarlas, pero no me moví. Me quedé mirando fijamente, perdida. Atrapada en un estado de inercia emocional. En ese momento escuché una voz familiar. La suya. Dijo mi nombre desde la verja. Mi Jair lentamente. Estaba allí, parado del otro lado, con la misma expresión contenida que llevaba los últimos días. Dijo que pasaba a dejar una pieza que había olvidado. Dudé antes de acercarme. Mi corazón latía con fuerza, y sentí un escalofrío en la espalda. Abrí la verja. Nos quedamos frente a frente. Me entregó una pequeña caja metálica, sin mirarme. Directamente. Le di las gracias. Quiso decir algo más, pero se contuvo. Yo también. Ninguno de los dos sabía cómo manejar ese momento. ¿Puedo pasar un minuto? Preguntó finalmente. Asentí. No con entusiasmo, pero sin oposición. Entramos a la casa. El aire estaba más fresco adentro. Fuimos hasta la cocina. Dejé la caja sobre la mesa. Él se quedó de pie, incómodo, con las manos en los bolsillos. No quería que pensara que me fui sin cerrar el ciclo, dijo. Solo eso, no respondí de inmediato. Sentí un nudo en la garganta. No por él. Por mí. Por todo lo que había permitido. Por lo que había despertado sin saber manejarlo. Ya está cerrado, dije finalmente. Me miró por primera vez. No había reproche en sus ojos. Solo una mezcla de tristeza y comprensión. Asintió, dio un paso hacia atrás y se giró para irse. Lo seguí hasta la puerta. Cuando salió, no miró atrás. Y yo tampoco lo llamé. Cerré la puerta con suavidad. Apoyé la frente en la madera por unos segundos, escuchando el latido de mi corazón en los oídos. Era un latido lento, profundo, como un recordatorio constante de que todavía estaba viva. Pero no sabía si eso era bueno o malo. Esa tarde mi esposo volvió más temprano de lo habitual. Me encontró en la sala, hojeando una revista que no leía. Me preguntó cómo estuvo el día. Le dije que tranquilo. Que había descansado. Me miró con una expresión neutra.
Luego, me contó detalles de su visita al taller. Que no era nada grave. Que el mecánico le había dicho que podía seguir usándolo unos meses más. Lo escuché como si sus palabras vinieran de muy lejos. Después de cenar, me ofreció ver una película. Acepté. Nos sentamos juntos en el sofá, como hacíamos antes, pero el espacio entre nosotros parecía inmenso. No por la distancia física, sino por lo que ahora habitaba entre los dos. Un secreto. Una culpa. Una grieta. La película terminó y él apagó el televisor. Me preguntó si quería acostarme. Asentí. Subimos las escaleras en silencio. Nos preparamos para dormir como siempre. Cada uno en su lado de la cama. Cada uno con sus propios pensamientos. Apagué la luz. Cerré los ojos. Y por primera vez en muchos días, no soñé con él. Ni con mi sobrino. Ni con el garaje. Ni con el coche. Soñé con una playa vacía. Con el mar golpeando la orilla. Y con mis pies descalzos hundiéndose en la arena. Solos. Sin nadie más. Como si mi mente supiera que, a partir de ahora, tendría que aprender a estar conmigo misma otra vez. Desde cero, el día siguiente comenzó con una luz diferente, más tenue, más difusa, como si el cielo también estuviera contagiado por el peso de todo lo no dicho que habitaba en esta casa. Me levanté temprano, incluso antes que mi esposo, y bajé en silencio. El café fue lo primero que preparé, más por inercia que por deseo. Mientras el aroma llenaba la cocina, me quedé de pie junto a la ventana, observando el jardín que tanto habíamos cuidado durante años, ahora un poco descuidado, con algunas plantas secas y otras creciendo sin control. Sentía que todo lo que antes parecía en su lugar, ahora estaba desordenado. No por fuera, sino por dentro. Había una fractura silenciosa en la base de las cosas. Y yo no sabía cómo repararla, o si siquiera debía hacerlo. El sonido de los pasos de mi esposo bajando las escaleras me devolvió al momento. Me giré, sonriendo por reflejo, y le ofrecí su taza habitual. Él aceptó con un gesto de cabeza. Tomamos café en silencio, como si las palabras fueran un lujo que no podíamos permitirnos tan temprano. Después del desayuno, me dijo que pensaba quedarse en casa ese día. Que había adelantado trabajo y quería dedicarle tiempo al jardín. Asentí, sin expresar emoción alguna. Sentí una punzada de incomodidad. Saber que él estaría allí todo el día me obligaba a enfrentar algo que venía evitando, su presencia constante, su cercanía, su intuición. Salió con los guantes puestos y las tijeras de podar, mientras yo me encerré en la habitación de arriba, la que solía ser la oficina. Me senté frente al escritorio, abrí un cuaderno en blanco y me obligué a escribir. Cualquier cosa. Una lista, un recuerdo, una frase suelta. Algo que me ayudara a despejar lo que tenía en la cabeza. Pero cada palabra que intentaba trazar me recordaba a él. A mi sobrino. A sus manos. A su voz. A cómo se inclinaba sobre el motor del coche con una concentración que me desconcertaba. Volví a cerrar el cuaderno. Bajé a preparar algo para almorzar, tratando de ocuparme con tareas simples. Pelar, cortar, mezclar. Mi esposo entró poco después, sudado, con la camisa empapada por el trabajo en el jardín. Me preguntó si podía ducharse antes de comer. Le dije que sí. Cada uno se movía en la casa como si fuera un huésped del otro. Con respeto. Con cuidado. Pero con esa distancia casi quirúrgica que solo el silencio puede crear. Almorzamos en el porche, él hablaba sobre los rosales, sobre los nidos de pájaros que había encontrado. Yo escuchaba con atención fingida. Asentía, hacía preguntas. Para que siguiera hablando. Él parecía tranquilo, pero no ingenuo. Como si supiera que algo no encajaba, pero no quisiera ponerlo en palabras. Tal vez por miedo a lo que encontraría. Tal vez por piedad. O simplemente por agotamiento. Pasaron las horas. Él volvió al jardín, yo limpié los platos. Luego me senté en la sala con un libro abierto que no leí. Pensé en llamarlo. Noé. Mi esposo. A él. A mi sobrino. Pero no lo hice. No podía. Porque sabía que si escuchaba su voz, todo volvería a tambalear. Y porque, en el fondo, algo me decía que él no contestaría. Cerca del atardecer, mi esposo volvió a entrar. Tenía tierra en las manos y una expresión más relajada. Me dijo que había pensado en organizar una cena solo para nosotros el fin de semana. Algo simple, pero especial. Tal vez cocinar juntos. Le sonreí. Dije que me parecía buena idea. Él se acercó y me tocó el hombro con suavidad. Ese gesto, antes tan habitual, ahora me hizo estremecer. No de rechazo, sino de confusión.
No. Sabía cómo recibir su afecto sin sentirme impostora. Esa noche, después de cenar, subimos juntos. Él se duchó, se acostó. Yo me quedé en el baño un rato más largo de lo necesario. Me miré en el espejo. Había algo en mi rostro que no reconocía. No era envejecimiento. No era cansancio. Era otra cosa. Una expresión entre la culpa y la renuncia. Cuando salí, él ya estaba acostado. Me metí en la cama sin hacer ruido. Apagamos la luz. Y en la oscuridad, escuché su voz. ¿Estás bien? Tardé en responder. Sí. Solo cansada, él no insistió. Solo se giró hacia su lado. Yo me quedé de espaldas a él, mirando hacia la ventana, hacia un punto invisible. Las palabras que no dije comenzaron a acumularse en mi garganta. Quise hablar. Decir algo. Confessar. Pedir perdón. Pero no lo hice, porque todavía no sabía cómo. Porque aún no entendía del todo lo que había pasado dentro de mí. Al día siguiente, él volvió a salir temprano. Tenía una reunión en el centro. Yo me quedé en casa. Y ese silencio volvió a caer sobre las habitaciones como una manta pesada. Me puse a ordenar cajones. En uno encontré una foto antigua. De una reunión familiar. Él estaba allí. Mi sobrino. Más joven. Más inocente. Sonriendo. Sosteniendo una copa. Yo estaba a su lado, con una expresión distendida, sin dobleces. Me quedé mirando esa imagen largo rato. Quise volver a esa versión de mí. Pero ya no existía. Guardé la foto, cerré el cajón y me senté junto a la ventana. El sol entraba con fuerza ahora, pero no calentaba. Miré el jardín, las hojas, el viento que movía las ramas. Y pensé en cómo algo tan simple, tan cotidiano, puede ocultar un universo de contradicciones. En ese momento, el timbre sonó. Miss Obersalt. Caminé hasta la puerta con el corazón acelerado. Abrí. Era el cartero. Un paquete para mi esposo. Firmé, agradecí y cerré de nuevo. Sentí un pequeño alivio, como si hubiera esquivado algo peligroso. Volví a sentarme. Respire hondo. Y me obligué a aceptar que nada volvería a ser como antes. Porque aunque él se hubiera ido, aunque no quedara rastro tangible de lo que pasó, algo en mí había cambiado para siempre. Una parte que ya no podía ocultarse ni borrarse, y aunque la vida siguiera, y los días pasaran, sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar la verdad. No la que se cuenta en voz alta, sino la que arde en silencio por dentro. Aquella que transforma, que quiebra, que redefine lo que somos. La semana avanzó como si cada día arrastrara el peso del anterior, como si el tiempo no fluyera de manera lineal, sino que girara en círculos, repitiendo la misma sensación de vacío, la misma tensión muda que se había instalado entre mi marido y yo. Él se mostraba atento, incluso más presente de lo habitual, como si quisiera recuperar algo que no sabía que se había perdido. Yo, en cambio, me movía como una sombra, cumpliendo con cada tarea del día a día, pero con la mente ausente. Presa de una culpa que no encontraba salida, empezó a llover la tarde del viernes. Era una de esas lluvias constantes, delgadas, casi melancólicas. Observé las gotas resbalar por el vidrio de la ventana mientras sostenía una taza de té entre las manos. El sonido del agua golpeando el techo, el murmullo del viento, todo contribuía a esa sensación de recogimiento, de encierro. Sentí que la casa se hacía más pequeña, que los muros se acercaban. Mi esposo estaba en el estudio, revisando unos papeles. Lo oía pasar las hojas, murmurar de vez en cuando, arrastrar la silla. A veces parecía más un compañero de piso que un esposo. Y tal vez esa era una parte del problema. Hacía años que la costumbre había reemplazado a la conexión. No por desamor, no por desinterés. Solo por inercia. Al caer la noche, me dijo que había hecho una reserva para cenar al día siguiente, en un restaurante nuevo al otro lado de la ciudad. Quería que tuviéramos una noche diferente, sin rutinas. Dijo que nos vendría bien salir, ver otra cosa. Asentí. Agradecí el gesto. Y sin embargo, en mi interior, sentí una punzada de incomodidad. Porque sabía que no merecía esa ternura. No después de lo que había pasado. No después de haber traicionado su confianza sin que él lo supiera. Esa noche apenas dormí. Me revolví en la cama, cambiando de posición a cada rato, con la cabeza llena de pensamientos desordenados. Me preguntaba si él realmente no sospechaba nada, o si simplemente había elegido no preguntar. A veces el silencio también es una forma de protección. Al día siguiente, me levanté antes que él. Preparé café, dejé la mesa lista. Me vestí con esmero, como hacía tiempo no lo hacía.
No por la cena. Por mí. Por esa necesidad urgente de recuperar algún tipo de control sobre lo que sentía. Durante el día, hicimos algunas compras. Dimos un paseo corto por el centro. Conversamos de temas triviales, y por momentos reímos. Hubo incluso un instante, mientras caminábamos bajo los árboles, en que me tomó de la mano. Ese gesto, tan simple, tan cotidiano en otros tiempos, me desarmó. No porque me conmoviera, sino porque me recordó todo lo que habíamos dejado de ser. Por la tarde, me llamó mi hermana para contarme algo banal. Hablamos unos minutos. Fingí interés. Me escuché a mí misma responder con frases hechas, con la voz de siempre. Nadie habría notado que por dentro me sentía como una hoja a punto de quebrarse. La cena fue en un lugar pequeño, acogedor, con luz tenue y música suave. Nos atendieron bien. Comimos despacio, bebimos una copa de vino. Él me miraba con una mezcla de cariño y algo más difícil de identificar. Como si buscara señales en mis gestos, como si intentara leerme sin hacer preguntas. Te noto distinta, dijo en un momento, sin apartar la vista de mis ojos. Me quedé en silencio unos segundos. El corazón me dio un vuelco. Me llevé la servilleta a los labios, más por ocupar las manos que por otra cosa. ¿Distinta cómo? Pregunté, con una voz más baja de lo habitual. No sé. A veces te siento lejos, como si estuvieras en otro lugar. No supe qué decir. Quise confesarlo todo en ese instante, volcar sobre la mesa el peso de la culpa, desnudarme en palabras. Pero no lo hice. Porque tenía miedo. Porque sabía que una vez dicho, ya no habría vuelta atrás. He estado un poco cansada, mentí. Creo que es solo eso, asintió, como aceptando mi respuesta, pero sus ojos decían otra cosa. Terminamos la cena con cortesía. Al volver al coche, llovía otra vez. Él me cubrió con su abrigo, y en ese gesto hubo una ternura antigua, de esas que no necesitan palabras. Regresamos a casa en silencio. Cada uno sumido en sus pensamientos. Al llegar, nos cambiamos, nos acostamos. Él se quedó dormido pronto. Yo me quedé despierta, con la mirada fija en el techo. El sonido de la lluvia me arrullaba, pero no lograba calmarme, y fue entonces cuando sucedió. El teléfono vibró sobre la mesilla de noche. Me incorporé lentamente, con el corazón latiendo con fuerza. Lo tomé y vi el nombre en la pantalla. Era él. Mi sobrino. Un mensaje breve. Sin adornos. Solo 4 palabras. ¿Estás bien todavía? Sentí un frío recorrerme el cuerpo. No respondí. Apagué la pantalla, lo dejé boca abajo. Volví a recostarme. Pero ya no pude dormir, porque ese mensaje, tan simple, tan directo, era como una piedra lanzada sobre el agua quieta. Y las ondas que generaba no se detenían. No sabía si era un intento de acercamiento, una preocupación genuina o un simple reflejo de su propia confusión. Al día siguiente, no le conté nada a mi esposo. Guardé ese mensaje como se guarda un objeto frágil, oculto en el rincón más profundo. No lo borré. Pero tampoco lo respondí. Pasaron varios días. Nada más sucedió. La rutina volvió a instalarse. Pero algo había cambiado. Porque aunque no hablara de ello, aunque nadie lo supiera, esa línea ya se había cruzado. Y el pasado no podía deshacerse. Solo aprender a vivir con él. A veces, por la noche, me quedaba mirando el techo, repasando cada detalle, cada gesto, cada palabra. Buscando entender en qué momento exacto se rompió el equilibrio. En qué instante dejé de ser quien era, y aunque seguía cumpliendo con todo, aunque sonreía en las reuniones, cocinaba los domingos y regaba las plantas, por dentro sabía que ya no era la misma, porque hay decisiones que no se gritan. Se arrastran. Silenciosas. Invisibles. Pero eternas. La mañana siguiente comenzó con una luz opaca, como si el cielo estuviera suspendido sobre la casa. La claridad que solía colarse por las ventanas parecía ahora un reflejo pálido de otros días. Me levanté sin prisas, arrastrando los pies sobre la alfombra del dormitorio, con el cuerpo entero pesado. Aquel mensaje, tan breve, tan cargado de sentido, no me había dejado descansar. No lo respondí. No sabía cómo hacerlo sin abrir una grieta que ya estaba suficientemente profunda. Pero tampoco pude borrarlo. Se quedó allí, en la bandeja de entrada, como una nota sostenida en el aire que amenazaba con caer en cualquier momento. Mi esposo ya se había ido. Su taza vacía sobre la encimera y el plato lavado en el fregadero me lo confirmaron. Era su forma silenciosa de dejar constancia. Agradecí esa ausencia matinal. Necesitaba estar sola. Respirar sin la presión de una mirada, sin el eco de preguntas.
No formuladas, pasé el día haciendo cosas sin importancia. Ordené la alacena, lavé las cortinas, aspiré debajo de los muebles. Me detuve en el garaje solo unos minutos. Allí, todo seguía igual. La caja de herramientas donde él las había guardado, el trapo con manchas de aceite, la silla que alguna vez usó para descansar entre arreglos. El aire olía a polvo viejo y metal frío. Lo cerré con cuidado, como si al hacerlo pudiera encerrar. También los recuerdos. Ya por la tarde, me senté frente al ordenador con la intención de revisar correos, pagar algunas cuentas, sentirme útil. Pero en lugar de eso, abrí el buzón de mensajes. Ahí seguía, intacto. ¿Estás bien todavía? Volví a leerlo una y otra vez, como si pudiera descubrir un significado oculto entre esas 4 palabras. No había explicación racional. Solo la carga emocional que traían consigo. Escribí una respuesta. Labor. Escribí otra. También la eliminé. Ninguna parecía adecuada. Ninguna equilibraba lo que quería decir con lo que no debía decir. Porque responder implicaba reabrir un canal. Reconnector. Y yo no estaba segura. De poder soportarlo, me fui a la cocina. Abrí una botella de vino y me serví una copa. Hacía semanas que no bebía, pero sentía que lo necesitaba. Me senté en la mesa del comedor, mirando hacia el ventanal. El jardín estaba tranquilo. Algunas hojas secas se acumulaban en las esquinas del muro. El sonido distante de un coche, los ladridos de un perro en la casa vecina, todo parecía transcurrir con normalidad. Solo yo permanecía suspendida en una especie de pausa emocional. Pensé en llamarlo. Escuchar su voz. Saber si estaba bien, si seguía cerca, si pensaba en mí. Pero también sabía que, si lo hacía, ya no habría marcha atrás. Que una simple llamada rompería definitivamente la delgada barrera que me mantenía atada a mi realidad y... Entonces, sin pensarlo mucho, escribí una única palabra como respuesta: sí. La envy. Sin pensarlo demasiado. Casi como si mi cuerpo se adelantara a mi conciencia. Sentí un vacío inmediato en el estómago, como cuando una sabe que ha hecho algo que no se puede deshacer. Cerré el móvil y lo dejé sobre la mesa. Salí al jardín para despejarme. El aire fresco me golpeó la cara. Respiré profundamente. No pasaron ni 5 minutos cuando el teléfono vibró de nuevo. Lo tomé con manos temblorosas. Era su respuesta, quería saberlo. Nada más. Ser los ojos. Me senté en una de las sillas del jardín, sintiendo como el viento me envolvía. Por un instante, me sentí más ligera. Como si aquel intercambio simple, sin expectativas, me hubiera dado una pequeña dosis de paz. Pero duró poco. Porque luego vino la segunda oleada, la culpa, la confusión, el deseo de decir más, de preguntar cosas, de mantenerlo cerca. Y también el miedo a perder todo lo que tenía si lo hacía. Mi esposo llegó poco antes de las 8. Lo vi desde la ventana, entrando con paso relajado, una bolsa del supermercado en una mano y el maletín en la otra. Me saludó con un beso en la frente, preguntó cómo había estado mi día. Respondí con frases cortas. No porque quisiera mentirle, sino porque no encontraba palabras limpias. Pensé que podríamos cenar en la terraza, me dijo. El clima está agradable, asentí. Saqué los platos, preparé una ensalada simple, él cocinó algo a la parrilla. Cenamos bajo la tenue luz del farol, mientras el canto de los grillos acompañaba la noche. Él hablaba de trivialidades, el trabajo, el vecino que había vendido su coche, el precio del combustible. Yo asentía, sonreía cuando correspondía. Agradecía internamente que no hiciera preguntas difíciles. En un momento, hubo un silencio. Largo. Él dejó los cubiertos, me miró fijamente. Sentí que el aire se espesaba. A veces pienso que hay algo que no me estás contando, dijo en voz baja, sin reproche, sin rabia. Solo como una observación. Mi respiración se detuvo un instante. No supe qué responder. Busqué en su rostro señales de sospecha, de certeza. No encontré ninguna. Solo esa calma dolorosa de quien intuye, pero prefiere no confirmar. No es nada grave, murmuré. Esa frase, tan ambigua, fue lo único que se me ocurrió. Él asintió levemente. No dijo más. Recogimos juntos la mesa, en silencio. Esa noche dormimos sin tocarnos. Cada uno en su lado de la cama. Sin palabras. Sin caricias. Solo el sonido del ventilador girando lentamente sobre nuestras cabezas. Me quedé despierta mucho tiempo, con los ojos clavados en la oscuridad, escuchando su respiración acompasada. Me pregunté si también fingía dormir.
Si sus pensamientos eran tan densos como los míos, y comprendí, en ese momento, que la distancia entre nosotros no se debía únicamente a lo que había hecho, sino a todo lo que no habíamos dicho, a todo lo que habíamos dejado de compartir mucho antes de que las piezas del coche se descompusieran, mucho antes de que él apareciera en nuestra casa. No supe en qué momento me dormí. Pero esa noche soñé con una carretera vacía, con árboles altos a los lados y un coche detenido en el arcén. Yo estaba sola al volante, sin saber si avanzar o dar marcha atrás. El motor encendido, pero el volante inmóvil, y al despertar, con el primer rayo de sol colándose por la ventana, supe que algo dentro de mí también había quedado detenido, esperando una decisión, una dirección. Algo que todavía no sabía cómo elegir. Esa mañana desperté con una presión tenue en el pecho, como si algo invisible se hubiese posado sobre mí durante la noche. El sueño no me había dado tregua. Había sido una sucesión de imágenes confusas, entremezcladas con sonidos y rostros que no lograba reconocer. Me senté en la cama lentamente, con la sensación de que todo en mi interior seguía fuera de lugar. A mi lado, mi esposo aún dormía. De espaldas, con el cuerpo recogido hacia un costado. Observé su espalda durante unos segundos, preguntándome qué pasaba por su mente en esos silencios que llenaban la casa. Si él realmente no sabía, si fingía no ver, si esperaba que fuera yo quien hablara primero, me levanté en silencio, intentando no despertarlo, y bajé a la cocina. Preparé café, como cada mañana, pero esta vez lo serví para una sola persona. No tenía apetito, ni ánimos para hablar, ni mucho menos para sonreír por cortesía. El vapor de la taza subía lentamente y se desvanecía en el aire, como una metáfora perfecta de lo que yo misma sentía, algo que alguna vez fue cálido, denso, lleno, y que ahora se iba diluyendo sin dejar rastro. Me quedé allí largo rato, sentada en la mesa, mirando el jardín a través del ventanal. La lluvia de los días anteriores había dejado charcos y ramas húmedas sobre el césped. Todo parecía detenido, como si el mundo estuviera en pausa esperando que yo decidiera qué hacer con lo que quedaba de esta historia. Mi teléfono vibró una vez sobre la encimera. No era él. Era un mensaje de mi hermana, preguntando si podía pasar esa tarde por la casa. Dije que sí, por no tener una excusa mejor. No me apetecía hablar con nadie, pero tampoco quería encerrarme aún más en ese bucle que me había atrapado desde hacía semanas. Después del desayuno, subí al cuarto de huéspedes y abrí las ventanas. Ventilé la habitación, sacudí las sábanas, encendí una vela con olor a lavanda. Todo con movimientos mecánicos, sin pensar demasiado. Quería evitar quedarme quieta, porque en el silencio surgían los pensamientos que más me dolían. Mi esposo bajó cerca del mediodía. Me preguntó si me sentía bien. Le respondí que sí, aunque mi voz sonaba distinta incluso para mí. Dijo que tenía que salir por unas horas, que regresaría al final de la tarde. No preguntó por mi agenda, ni por mi humor. Solo se fue. Con esa serenidad cortés que a veces duele más que el conflicto, cuando quedó todo en silencio otra vez. Subí al baño y me encerré allí con el agua caliente corriendo. Me duché como si con el agua pudiera borrar las últimas semanas. Cerré los ojos bajo el chorro y apreté los dientes, sintiendo que las lágrimas se mezclaban con el agua sin que pudiera diferenciarlas del todo. Al salir, me senté frente al tocador. Me miré al espejo por varios minutos. Había una mujer desconocida mirándome desde el otro lado. No más vieja, ni más triste. Solo distinta. Como si su reflejo ya no estuviera vinculado con la mujer que era antes. Me pregunté cuánto tiempo tomaría reconstruirme, si es que aún era posible. A media tarde llegó mi hermana. Traía pastelitos, como siempre. Hablamos en la cocina. Me contó de sus hijos, de una vecina que se había mudado, de un nuevo proyecto en el que estaba trabajando. Yo asentía, preguntaba con cortesía, pero mi mente estaba en otro lado. Lo notó. Me miró fijamente en un momento, dejando la taza sobre el platillo. ¿Estás bien? Esa pregunta comenzaba a ser una constante. Respondí que sí. Otra vez. Ella no pareció convencida, pero no insistió. A veces, cuando las verdades son demasiado grandes, las personas cercanas prefieren bordearlas. Cuando se fue, el cielo comenzaba a oscurecerse de nuevo. Me senté en la sala con las luces apagadas, solo con la luz del atardecer llenando los rincones. Cerré los ojos por un momento, respirando con profundidad, tratando de entender qué esperaba de mí la vida ahora. ¿Qué quería yo, más allá del remordimiento, más allá de la inercia? El teléfono vibró nuevamente. Esta vez, sí era él. Un mensaje tan simple como el anterior.
sigo pensando en ti. Y entonces lo comprendí con una claridad dolorosa, él no lo había superado. Yo no lo había superado. El lazo que habíamos creado, por breve y torpe que fuera, seguía allí. Pero también supe, en ese mismo instante, que no podía permitir que creciera más. No podía vivir dividida entre dos mundos. No porque me lo debiera a él. Me lo debía a mí misma. Apagué el móvil. Lo dejé sobre la mesa, boca abajo. Y fui a la cocina a preparar la cena. Mi esposo volvió al anochecer. Traía una bolsa con pan recién horneado. Me lo ofreció con una sonrisa discreta. Cenamos juntos, sin televisión, sin música. Solo el sonido de los cubiertos y las tazas. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí tranquila con su presencia. No feliz, no plena. Solo en calma, después de la cena, se acercó, me rozó el brazo y me dijo en voz baja: «Me alegra verte más tranquila hoy», asentí, sin saber qué decir. No era una mentira. Tampoco una verdad absoluta. Pero era algo. Un pequeño paso. Esa noche dormimos tomados de la mano. No hablamos. No hicimos promesas. Solo nos dejamos llevar por ese gesto simple, casi infantil, de buscar al otro en medio de la oscuridad, y aunque sabía que el camino hacia la reconstrucción no sería fácil, que las heridas internas no cicatrizan con gestos, sentí por primera vez en semanas que aún había algo a lo que aferrarme. Que quizá, solo quizá, no todo estaba perdido. Pasaron varios días en los que todo pareció adquirir un ritmo más sereno. Nada abrupto, nada extraordinario, solo esa sucesión de gestos cotidianos que, de alguna forma, empezaron a sostenerme. El silencio que tanto me había perturbado al comienzo ahora me ofrecía una especie de refugio, como si el tiempo entendiera que no podía seguir empujándome a decidir antes de estar lista. Mi esposo y yo manteníamos una convivencia pacífica, más atenta, incluso más delicada en los pequeños detalles. Había gestos suyos que se habían vuelto más frecuentes: llenar mi taza de café sin preguntar, acercarme una manta sin que lo pidiera, tocarme el hombro cuando pasaba junto a mí en el pasillo. Y aunque esos actos no borraban lo sucedido, me mostraban algo valioso: su forma de quedarse, sin exigir nada, sin reproches, sin más palabras de las necesarias. Una tarde, mientras barría el porche delantero, encontré en la baranda una ramita de lavanda que no había colocado yo. Era pequeña, sencilla, pero fresca. La tomé entre los dedos y miré hacia el jardín. No había viento, nadie más había estado allí. Imaginé que él la había puesto por la mañana, como un símbolo silencioso de cuidado, de ternura. Sentí un nudo en la garganta, uno que no venía de la culpa, sino de algo más íntimo, el temor de no estar a la altura de ese amor callado. Volví al interior con la ramita en la mano y la dejé en un pequeño florero sobre la mesa del comedor. Senté frente a ella durante varios minutos. A veces, lo más difícil de sostener no es el remordimiento, sino el perdón que uno recibe sin haberlo pedido. Aquel día no hubo mensajes, ni llamadas, ni vibraciones inesperadas que alteraran el equilibrio. Pensé en él, por supuesto. Lo hacía todos los días. Pero cada vez con una frecuencia distinta. Como si su figura se fuera alejando poco a poco en el paisaje de mis pensamientos. Ya no con deseo. Ya no con tensión, sino como una figura borrosa que alguna vez alteró mi centro. Sabía que seguía allí, que bastaba con escribir una palabra para que todo volviera a ponerse en movimiento. Pero no lo hice. No por miedo. Esta vez, por convicción. Esa noche, mientras doblaba ropa en el dormitorio, mi esposo entró con una caja de cartón en las manos. Me miró con una sonrisa tibia y la dejó sobre la cama. Al abrirla, encontré varios álbumes de fotos. Viejos, con las tapas desgastadas. Dijo que los había encontrado ordenando el altillo y pensó que tal vez me gustaría verlos. No necesitó decir más. Pasamos casi 2 horas sentados juntos en la cama, hojeando imágenes de tiempos más ligeros, vacaciones en la costa, cumpleaños con familiares ya ausentes, días soleados en el campo. Me reí de mi corte de cabello. En una foto de los años 90, él se burló de su bigote de entonces. Hubo miradas entre nosotros que no necesitaban explicación. Eran las mismas de entonces, solo más maduras, más conscientes. En medio de una página, apareció una foto donde estábamos abrazados frente al auto que recién habíamos comprado. Yo tenía la cabeza recostada en su hombro y él me sostenía con firmeza por la cintura. Era evidente la complicidad. El cariño. Él pasó el dedo por el borde de la foto y murmuró algo casi imperceptible. Éramos felices. No supe qué responder. Porque sí, lo éramos.
Y quizás aún podíamos serlo. Si había aprendido algo en esas semanas, era que la felicidad no siempre grita. A veces solo susurra, y hay que tener el coraje de quedarse quieto para escucharla. Apagamos la luz más tarde de lo habitual. Me quedé despierta un rato, sintiendo el calor de su cuerpo junto al mío. No me tocó. No intentó nada. Solo se acomodó cerca, respirando de forma lenta y profunda. Y por primera vez en mucho tiempo, no tuve miedo de dormirme. No sentí que debía estar alerta, ni que algo iba a romperse si me relajaba. Me dormí con esa paz extraña que aparece cuando el dolor empieza a ceder espacio a la aceptación. La mañana siguiente fue más clara. El sol entraba con fuerza por la ventana. Y el sonido de los pájaros en el patio trasero me pareció casi alegre. Me levanté antes que él y bajé a preparar el desayuno. Puse pan en la tostadora, herví agua para el té y saqué la mermelada de frutos rojos que tanto le gustaba. Quise que ese desayuno fuera un gesto, una forma de agradecer sin decirlo. Agradecer su presencia constante, su paciencia, su modo de no empujarme cuando más vulnerable me sentía. Nos sentamos a desayunar frente a frente, y por fin, después de tantas mañanas marcadas por el silencio, hablamos. No de lo que había pasado. No directamente. Pero hablamos de nosotros. De lo que extrañábamos. De lo que todavía quedaba por hacer. De lo que no queríamos perder. Él me tomó la mano al final, y con los ojos serenos, dijo una frase que me atravesó por dentro. Estoy aquí. Si tú quieres que siga estando, y yo, sin titubeos, respondí que sí. Que lo quería allí. Que lo necesitaba allí. No por costumbre, no por culpa. Sino porque, después de todo lo vivido, comprendí que su amor era el único lugar al que podía volver sin disfrazarme. Esa tarde limpiamos juntos el garaje. Movimos cosas viejas, tiramos cajas, reordenamos herramientas. Él encontró un destornillador oxidado, se rió y dijo que probablemente había estado allí desde que el coche viejo dejó de usarse. Yo lo miré, y sin decir nada, comprendió lo que estaba haciendo. No era limpieza. Era cierre. Cuando terminamos, me senté en el umbral de la puerta, observando el interior despejado del garaje. No quedaban rastros. Todo estaba en su sitio. Incluso dentro de mí, y fue allí, sentada entre la luz del atardecer y el olor a madera seca, donde supe que había llegado el momento de dejar ir por completo lo que fue. No como un castigo. No como una huida. Sino como una elección, la elección de quedarme. De reconstruir. De mirar hacia adelante sin seguir huyendo de lo que soy. Porque no se trata de olvidar. Se trata de aprender a seguir. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesta a hacerlo. Lo que vino después no fue una revelación, ni un cierre perfecto, ni una redención cinematográfica. Fue algo más sutil, más humano, más cotidiano. La vida siguió, como siempre lo hace, pero con una textura distinta, más consciente. No hubo un punto final. Solo una continuidad que ahora elegía con más intención. No despertandía, sintiéndome otra, ni con la certeza de haberlo superado todo. Fue más bien una sucesión de pequeños momentos, de elecciones silenciosas que construyen una nueva forma de habitar la rutina. Y con eso, aprendí a convivir. Durante las semanas siguientes, el mensaje no volvió a repetirse. Ni uno más. Ni un saludo. Ni una pregunta. Ni un intento. Supuse que él entendió el silencio como debía entenderse, no como indiferencia, sino como una decisión. Una que, aunque difícil, estaba fundada en una verdad que ya no podía seguir. Ignorando. Lo que había ocurrido entre nosotros fue real. Fue intenso. Pero no debía tener lugar en mi vida. No si quería ser fiel a la mujer que todavía creía que podía ser. Mi esposo, por su parte, siguió estando. Con esa forma suya de permanecer sin invader. Su amor no era de palabras, ni de gestos grandilocuentes. Era un amor que se sostenía en la persistencia. En el saber cuándo no preguntar. En el ofrecer espacio sin soltar la mano. En quedarse, simplemente, cuando habría sido más fácil irse. Con él, las cosas empezaron a encontrar otra cadencia. No éramos los mismos. Tampoco fingíamos serlo. Había una madurez distinta en nuestras miradas, una especie de pacto silencioso de empezar de nuevo desde donde estábamos, no desde donde habíamos estado. Una tarde de domingo, mientras él leía en el sofá y yo cosía un borde deshilachado de una toalla vieja, sonó el timbre. Me sobresalté, más por el recuerdo que por el sonido en sí. Me limpié las manos y fui hacia la puerta con el corazón ligeramente acelerado. Al abrir, me encontré con un paquete pequeño en el suelo.
No tenía remitente. Solo mi nombre escrito con letra pulcra en una etiqueta adhesiva. Lo levanté, agradecí al repartidor que se alejaba ya sin mirar atrás. Y lo llevé dentro. Mi esposo me observó con curiosidad, pero no dijo nada. Abrí la caja con cuidado. Dentro había una pieza de metal. Una bujía. Usada, desgastada, con manchas de aceite seco. Envuelta en papel craft. No había nota. No hacía falta. Supe al instante de qué se trataba. Era la misma que él había cambiado del coche. La misma que sostuvo entre sus manos aquella tarde en el garaje. La misma que, sin decirlo, fue el inicio de todo. Me quedé mirando la pieza durante un buen rato. Luego la envolví de nuevo y la metí en un cajón. No por nostalgia. No por apego. Solo porque formaba parte de esta historia, y no podía borrarla. Pero tampoco merecía ocupar un espacio visible. No más, esa noche, cenamos en silencio. Pero fue un silencio cálido. Uno que ya no escondía nada, solo compañía. Mi esposo me preguntó si quería salir el fin de semana. Dijo que había encontrado una cabaña en las afueras, cerca de un lago. Me habló de senderos, de aire limpio, de desconexión. Asentí con una sonrisa. Era justo lo que necesitábamos. Lo que yo necesitaba. El sábado temprano, hicimos las maletas y salimos de la ciudad. El viaje fue tranquilo. Las conversaciones ligeras, la música suave. Llegamos al lugar al mediodía. Era sencillo, pero acogedor. Madera clara, ventanas amplias, un porche con vista al lago. Desempacamos y almorzamos con una paz que no sentía hacía tiempo. Esa tarde caminamos por el bosque cercano. El olor a pino, la humedad en la tierra, el crujir de las ramas secas bajo nuestros pies, todo parecía conspirar para recordarme que la vida también puede ser así, simple, honesta, directa. Él tomó mi mano en silencio. Yo apreté con suavidad, respondiendo a ese gesto sin palabras. Por la noche, encendimos la chimenea. Compartimos una copa de vino, hablamos de nuestros sueños de juventud, de lo que quedó por hacer, de lo que aún podíamos construir. Y, sin decirlo explícitamente, sellamos un nuevo compromiso. No uno formal. No uno hecho de promesas. Sino uno hecho de presencia. De permanecer. De elegirnos otra vez. Al volver a casa, algo en mí se había asentado. No desapareció la culpa, pero sí el tormento. No olvidé lo que pasó, pero dejé de cargarlo como un peso. Lo integré como parte de mí. Una parte que me enseñó, que me hizo mirar hacia adentro con más honestidad. Con el tiempo, el garaje volvió a ser solo un lugar para guardar herramientas. El coche funcionaba bien. El jardín floreció otra vez. Mi esposo siguió siendo ese hombre que no necesita hablar demasiado para hacerme sentir acompañada. Y yo, sin haberlo planeado, me convertí en una versión más serena de mí misma. Una mañana, mientras barría el porche como solía hacerlo, pensé en todo lo que había ocurrido. En los desvíos, en las caídas, en las decisiones difíciles. Y también en las manos que me sostuvieron. Las de él. Las mías. Las que no solté. Entré a la casa. Puis la tarea a calentar. Tomé una hoja en blanco y comencé a escribir. No. Para nadie. No para enviarla. Solo para mí. Una forma de cerrar el círculo. De entender, con cada palabra, que algunas historias no necesitan aplausos ni castigos. Solo comprensión, y allí, en la quietud de esa mañana, comprendí algo que me acompañaría desde entonces. No somos lo que hicimos. Somos lo que decidimos hacer con ello después. Y yo había decidido seguir. Con dignidad. Con verdad. Con amor. Aunque no fuera perfecto. Aunque doliera. Aunque a veces costara respirar, pero seguir, al fin y al cabo. Porque la vida, la verdadera, empieza cuando una aprende a quedarse. Incluso consigo misma.